Bueno, muchas gracias. Creo que no van a ingresar. Entonces yo les voy a indicar que pongan como título rapidito. Pongan como título, por favor, elementos de la oración gramatical simple. Entonces deben poner así. Y entre paréntesis vamos a poner, para no estar poniendo la oración, la mayúscula con un puntito, oración gramatical simple, entre paréntesis. Sí. Sí se ve, por favor, la señorita Natasha. Sí, Lice. Ya, muy bien. ¿Cuáles son estos elementos? El uno es el sujeto. Vamos a poner uno, sujeto. Sujeto. Ejemplos. Acá ponemos María estudia. Entonces esta palabrita que ustedes ven aquí, rapidito vamos a copiar 5 oraciones. María estudia. Carlos viaja. Miguel escribe. Juan juega. Y la última vamos a poner Salomé. Salomé. Salomé camina. Ya. Entonces aquí tenemos expresado el sujeto, expresado el sujeto, expresado el sujeto, expresado el sujeto, expresado el sujeto. Entonces ahí le ponemos que ese sujeto está expresado y por lo tanto debemos poner SE, que significa sujeto expreso. Ya, entonces aquí escribimos sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está expresado María. Y aquí vamos a poner y toditos. Toditos pongan ustedes ahí la S con la E. Pero la oración sigue siendo igual. Oración gramatical simple. Pongan en todas las oraciones. Entonces, cuando está expresado, se llama sujeto expresado. Y me falta la palabra, la S de simple. Y cuando hay solamente un sustantivo
cualquier clase, común, gentilicio, propio, simplemente es un sujeto expreso simple. Por favor, añada aquí, añada la S. En todos ponga sujeto expreso simple, sujeto expreso simple. Entonces, visto esto, el sujeto es simple porque tiene un solo sustantivo. Ya. Ya hizo, ya copió, por favor, la señorita Natasha. Ya copió el señor Catán. Ya le puso sujeto expreso simple. Ya. Ahora vamos a poner sujeto expreso compuesto. Ahí yo voy a ver si es que no se me... Si es que funciona bien el borrador. Ya se me fue todo, mejor borro todo. Ahora pongan sujeto compuesto. Ejemplos. Copiarán, por favor. Entonces, este sujeto compuesto está formado por lo que el hablante quiera decir. Es decir, entre sustantivos propios, pongo la primera oración y digo, María, coma, Juan y Carla estudian. Ya. Entonces, miren, aquí hay un nexo entre dos sustantivos. Entonces, aquí voy a poner dos o más sustantivos. Dos o más sustantivos. Ya. Quiere decir que aquí hay un nexo para una oración gramatical simple. Entonces, aquí está el sujeto. Hasta aquí. Y de acá el predicado. Ya. Pero en cambio aquí vemos que existe un sustantivo propio, otro sustantivo y otro sustantivo. Y entonces vemos que uno de ellos está unido con un conector que es las conjunciones copulativas, le unen. Pero la oración sigue siendo oración gramatical simple, solo que el sujeto es compuesto, porque hay más de dos núcleos. Pues vamos a poner aquí sujeto expreso o expresado compuesto. Entonces, este sujeto, por tener sustantivos más de dos, se llama compuesto. Pero la oración sigue siendo simple. ¿Por qué? Porque tiene un sujeto y un predicado. Y tiene un predicado verbal simple. Sigue siendo igual. Ya pusimos ahí. Más arribita vamos a poner la oración. Atentos. La oración
Oración gramatical simple. Entonces, esta oración es oración gramatical simple porque solamente tiene un sujeto y un predicado. Pero el sujeto es compuesto cuando hay más de dos sustantivos. Ya, vamos acá a la segunda. 2, vamos a ver esta oración. Miguel habla, escribe y Miguel habla, escribe y participa. Y Miguel habla, escribe y escucha. Mejor escucha. Escucha. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver, señorita y señor estudiante, que el sujeto es simple porque solamente hay uno, un elemento, un sustantivo. Entonces aquí ya sabemos qué sujeto es, Adolfo. Simple o compuesto. Sujeto expreso simple, porque solamente hay solo un sustantivo como núcleo. Entonces acá tenemos que ver cuántos están. Acá está María, Juan y Carla, sujeto expreso compuesto. Aquí solamente está uno, es simple. Y esto de acá es predicado, verbal, será simple. Ya no es simple, gracias. Gracias, Romina. Participe. Licenciado, disculpe, solo era para preguntar si es que esto debemos copiar como materia. Sí, porque esto está un poquito atrasados y no comprenden, por eso no quise solamente decir repasen los sujetos, repasen las oraciones. Ya voy a terminar, ya me queda solamente ver cuántos, 30, ya voy a terminar. Entonces aquí, mire, señor Catán, aquí tenemos un verbo, habla, otro verbo, escribe, otro verbo, escucha. Entonces, se llama predicado verbal simple, pero aunque haya uno, dos, tres o más verbos, esta oración sigue siendo oración gramatical simple. Y entonces, para que esto se dé, siempre va a haber un conector, el conector que les dije acá. Mire, siempre, según el hablante, puede decir Miguel habla y escribe y escucha, pero para eso ahí está este apoyo pausativo, la pausa, la coma. Entonces, miren, puede haber un sujeto expreso simple, perdón, sujeto expreso compuesto, o también a la vez predicado verbal compuesto, y en este caso está solamente simple, la oración siempre será simple. ¿Ya? Pero cuando les di las oraciones gramaticales compuestas, que voy a poner este momento, oración gramatical compuesta,
Y no vamos a poner en todas las oraciones así, sino que vamos a poner entre paréntesis. Vamos a poner entre paréntesis oración. A ver, perdón. Oración. Punto. Gramatical. Compuesta. Ahí. Entonces voy a poner un ejemplo para que vean. Ejemplo. Vamos a ver, atentos. Voy a copiar la oración de arriba. Y digo, María, coma, Juan y Carla, pongo, estudian, coma, más bien dicho, voy a poner leen para que no haya problemas. Leen, escuchan, y escriben. Y sus padres trabajan. Ya, vamos a poner acá. Bien, jóvenes, aquí podemos darnos cuenta y tenemos que estar atentos. Hasta aquí. Aquí nos equivocamos. Porque aquí puede ir Juan y Carlos y Carla, María, Juan y Carla, leen, escuchan y escriben. Pues aquí hacemos lo que siempre nos han enseñado en la escuelita y decimos, para eso necesitamos acá poner esta y poner acá. Poner estas barritas. Entonces aquí necesitamos estudiar minuciosamente. Aquí ya están los verbos Carla, leen, escuchan y escriben. Aquí me equivoqué, pongan la N. Y sus padres, nótese que aquí tenemos que poner un paréntesis. Y acá vamos a poner otro paréntesis. Y aquí preguntamos, ¿quiénes leen, escuchan y escriben? Entonces aquí ponemos María, Juan y Carla. Y desde aquí, leen, escucha y escriben. Pongan la N que me está faltando. Entonces separamos estos dos elementos de la oración, que es sujeto. Pero este sujeto vemos que es compuesto. Ya. Entonces aquí vemos que es compuesto porque hay un núcleo, hay otro núcleo y hay otro núcleo. Y aquí el predicado también compuesto,
porque hay un núcleo, aquí hay otro núcleo, y aquí hay otro núcleo. Pero acá hay otra oración, y decimos, ¿quiénes trabajan? Decimos sus padres, acá hay otro sujeto. Y aquí hay solo un verbo, entonces vamos a poner aquí, Adolfo, ¿qué ponemos aquí? ¿Qué sujeto ponemos? ¿Simple o compuesto? Expreso, compuesto. Ya. Acá, ¿qué ponemos en predicado? Ya. Pero, hasta aquí, si solamente decimos hasta aquí, sería una oración gramatical simple. Pero resulta que este conector gramatical, como les digo, sirve para unir verbos, sirve para unir sustantivos y también sirve para unir adjetivos. Pero también sirve para unir dos o más sujetos. En este caso, aquí tenemos el sujeto expreso simple. Sujeto expreso simple. Y acá tenemos el predicado verbal simple. Pero cuando hay, como ven, aquí hay dos sujetos en la misma oración, María y Juan y Carla leen, escuchan y escriben. Y justo aquí lo que queremos ver es que no solamente sirve para los sustantivos, sino para unir oraciones, dos oraciones. Este se llama conector y ha conectado a otra oración el mismo hablante. El mismo hablante, en este caso el profesor que está frente a ustedes dice, María, Juan y Carla leen, escuchan y escriben. Entonces ahí podemos poner muchos sustantivos, acá muchos, pero sigue siendo, si fuera solamente hasta ahí, la oración sería simple. Pero como aquí ya hay y sus padres trabajan, refiriéndose a los mismos jóvenes estudiantes, sus padres, entonces esto se llama oración gramatical compuesta. ¿Alguna inquietud? Porque se me acaba el tiempo, se me va a ir. Adolfo, usted tenía una inquietud, algo me escribió tan extenso que me llamó la atención. Sí, claro que le leí, por eso me decía que me estoy contradiciendo. Eso era en nivelación, pero en este tema del primer parcial, reviso, estamos ya debemos saber. Entonces, lo que me decía es que cómo reconocemos algo así la oración simple. La oración simple es solamente porque tiene un sujeto y un predicado. La oración compuesta porque tiene más de dos sujetos. En este caso hay otro detalle que debe también saber el joven estudiante. Este primer sujeto que, a ver, se me está yendo un poquito. Este primer sujeto, ya creo que les enseñé. Este primer sujeto con su predicado, hasta aquí, es el uno. Y este segundo sujeto, hasta aquí, se le conoce como proposiciones, con la palabrita proposiciones.
proposiciones. En este caso, proposición uno. Y acá es proposición 2. Ya. Muy bien, entonces aquí no habíamos, creo, repasado el sujeto compuesto. Por eso hay un bloqueo de receptividad. Entonces, miren, el sujeto hay que tener en cuenta que también se une con estos conectores y también con otros conectores. Y entonces este sirve para conectar, miren, sustantivos, por acá para conectar verbos, escribe y escucha, y para conectar proposiciones. En este caso la proposición uno y en este caso la proposición 2. ¿En dónde estaba mi falla, señor Adolfo Catán? Ya. Entonces tenga la bondad de hacer una tarea bien pequeña. Hagan una oración que tenga sujeto expreso compuesto. Hagan otra oración que tenga predicado verbal compuesto. Hagan otra oración que tenga tanto el sujeto como el predicado que sean compuesto. Y hagan una proposición, una oración gramatical compuesta. Oración gramatical compuesta. Total, 4 oraciones. ¿Qué nos entendió, señorita Peñafiel? Licen, ¿podría volver a repetir, por favor? La tarea. Sí, Licen, por favor. Ya, una oración con sujeto compuesto. Una oración con predicado compuesto. Y una oración con proposición. Ahora, el sujeto compuesto puede ir dos o más sustantivos, dos o más núcleos. El predicado verbal compuesto va más de 2 verbos como núcleo. Y la oración gramatical compuesta va con más de 2 proposiciones. Adolfo, ¿me podría dar otra oración relacionada con esta oración gramatical compuesta? Por ejemplo, yo digo, María, Juan y Carla leen, escuchan y escriben. Y sus padres trabajan. ¿Qué más podemos decir aquí poniendo otro sujeto con otro predicado? Sí, sí, le adiciona, le adiciona. Licenciada, ¿puede repetir la tarea, por favor? Que no copié la última, por favor. Ya le indico. Siga, Adolfo.
siempre debemos poner otro sujeto. Entonces aquí, si decimos que haya coherencia, María, ¿estamos hablando de quién? De que todos son estudiantes y que sus padres trabajan. Y aquí podemos decir, pero, con el conector pero, yo les mandé a consultar, con el conector adversativo pero, puede decir pero, sus abuelitos viven en Estados Unidos, pero sus abuelitos viven en España. O sea, supongamos que el abuelito de Juan, de Carlos, de Carla, de María viven en España. Usted dice, Juan, María y Juan y Carla leen, escuchan y escriben. Y sus padres trabajan, pero sus abuelos son jubilados. Entonces ahí habría otro sujeto y otro predicado. Voy a repetir para que me entiendan. Esta oración gramatical puede tener una proposición, perdón, dos o más proposiciones, porque con una solamente sería hasta aquí, sería solo oración gramatical simple, igualita a la que está acá arriba, la primerita. Pero si ya nosotros ponemos, relacionando a los jóvenes que tienen abuelitos, María, Juan y Carla leen, escuchan y escriben, y sus padres trabajan, pero sus abuelos o sus abuelitos son jubilados. Entonces ahí sería, pero sería el conector, sus abuelitos, sujeto, son jubilados, predicado. Ya tiene tres proposiciones. Entonces esto hay que tener cuidado. Ahora sí, la tarea es hacer una oración con sujeto expreso compuesto, es decir, como está la primera. ¿Quién me preguntó? La segunda vamos a hacer con predicado verbal compuesto, con muchos verbos. Gracias, señor Catán. Sí, cuando pone esa palabrita en, ya no es conjunción, porque las conjunciones sirven para unir. En es una preposición y eso va en la misma oración, ya no forma proposición. Porque aquí podemos decir, María, Juan y Carla estudian en la sala y sigue siendo simple. Siempre tiene que recordar las conjunciones. ¿Cuáles son las conjunciones? Las que sirven para unir al sujeto y al predicado. Por ejemplo, la palabra pero sirve para unir y decimos, como los papás trabajan, decimos, pero sus abuelitos son jubilados, pero sus abuelos descansan. ¿Y cuáles son? Eso ya les mandé a estudiar las conjunciones copulativas, adversativas, disyuntivas, entre otras. Entonces, repito para el joven que me preguntó, realice una oración con sujeto expreso compuesto, realice una oración con predicado verbal compuesto y realice una oración gramatical compuesta con una o más proposiciones. Ahora sí, Adolfo, ¿me hice entender o no? Dígame con toda honestidad.
Sí, si le pone la palabra Andrés, tiene que ser algún compañero de estudio, algún familiar para que haya coherencia con lo que usted está hablando. Por ejemplo, si entonces ahí le puede poner también, ese es otro conector afirmativo. También mi primo trabaja